¿Qué tal, manitos? En hoy vamos a hablar en este caso sobre unos consejos especialmente para todos, una guía de principiantes por así decirlo, ya que prácticamente quiero que sea un video prerequisito para los siguientes que voy a sacar que quiero actualizar, ya que me han estado pidiendo que actualice guías sobre jinetes, etcétera, etcétera, así que primero quiero que vean este y de ahí ya continuaremos. El primer consejo, manitos, que les voy a dar es que el juego quiero que sepan que es un juego pay to win. ¿Esto qué quiere decir? Que lamentablemente tú, si eres un jugador que le mete $5 mensuales o no le mete ningún centavo al juego, lamentablemente nunca vas a estar a la par de un jugador que mete mucha plata o jugadores conocidos como Valle. ¿Por qué? Lamentablemente en el juego empezamos al comienzo con los seres, posteriormente serían los armamentos, luego serían los vehículos y ahora estamos con las especies. Y cada vez hace que la diferencia, si tú ya estabas acercándote, otra vez la diferencia se haga mucho más grande. Así que eso quiero que sepas, que te ya mentalices que el juego es pay to win. Si es que a ti no te incomoda y no te importa la verdad, pues adelante. Pero si es que sí te importa, la verdad te recomendaría que los instales y juegues otra cosa. Porque al fin y al cabo, este juego, un juego en sí en general, cualquier juego, es para divertirte. Si no te divierte y te estresa porque un jugador meta más plata que tú, la verdad el juego no es para ti. El segundo consejo que les voy a dar es que se enfoquen en un tipo de... ¿Por qué? Es mejor en este juego ser muy bueno en algo que ser mediocre. En mi caso personal yo soy main jinete y por ende yo tengo, por ejemplo, héroes de jinetes mucho más fuertes. Tengo la tecnología en este caso militar de jinetes mucho más mejorada, en este caso casi todo al 15, y por ende soy muy fuerte en jinetes. ¿Ok? Es el consejo que les voy a dar. El siguiente consejo que les voy a dar en este caso es que acá en esta tienda, en la tienda VIP, hay ciertos objetos que se pueden conseguir con recursos. Acá tenemos, por ejemplo, estamina, aceleradores. Todo esto que tú ves acá se puede conseguir con esto de acá. Todas las semanas, por favor, cómpralo. Es sí o sí, todos los lunes se resetea y cómpralo. Aunque no lo creas, estas cositas te ayudan. El siguiente consejo que les voy a dar en este caso, por favor, es que si estás recién empezando, tu prioridad es la sede central. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, digamos, te piden mejorar este edificio con este de acá, solamente mejora eso, no iguales todo. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir en este caso, por ejemplo, tener más marchas, lo cual te va a permitir sacar las 5 marchas que son todas estas. Al comienzo tienes una, luego tienes 2, 3, así sucesivamente, y obviamente más marchas tengas, más vas a poder ir a recolectar, más vas a poder en este caso pelear. Y aparte también te aumenta la capacidad, lo que sería la capacidad de escuadrón. Acá te aumenta, fíjate, 150.000 y acá tienes 5 desplegando. Y aparte también te desbloquea ciertos edificios, por ejemplo acá tenemos lo que sería T4, tenemos acá el taller, está por acá. Así que la sede central es prioridad. El siguiente consejo que te voy a dar es que también hay dos edificios que son principales en este apartado, el cual sería el Centro de la Alianza y el Laboratorio de Investigación. Estos dos edificios son buenos, especialmente este de acá, ya que te permite hacer, por ejemplo, ciertas cosas que se hagan en mucho menos tiempo. Y obviamente el de acá te va a permitir investigar ciertas tecnologías y aparte de forma pasiva también te aumenta su velocidad de mejora, lo cual está. El siguiente consejo, manitos, que les voy a dar es que las gemas, esto de acá, este apartado de acá, los gasten en este evento que está ahora mismo, por ejemplo, grandes reembolsos. Es un evento que te pide gastar 30.000 gemas al día, dura 2 días hasta 2,60.000 y este evento viene una vez al mes. Acá es donde sí o sí te recomiendo que gastes. Fuera de acá, la verdad, creo que sería una pérdida de gemas, a lo menos que sea el evento de 7k gemas, la verdad. Si no, la verdad, estar gastando gemas afuera de eso, la verdad estás perdiendo. Ahora, ¿en dónde gasto gemas? Personalmente en el VIP. Para mí, creo que tu primera prioridad sería llegar lo más pronto posible al VIP 13, ya que recibes 3 ornamentos legendarios al día. Que por favor, el VIP para mí es fundamental. El siguiente consejo que le voy a dar es que se enfoquen en tiempo. O sea, ¿qué me refiero con tiempo? O sea, por proceso. Lo primero que vas a tener que hacer es enfocarte en tu tropa. En mi caso, por ejemplo, yo soy jinetes. Y obviamente lo que vas a querer hacer es tener las jinetes más fuertes. Empezamos con las T2, pasas con las T3, luego T4, T5 y por último la... Así que obviamente trata de tener a la tropa, en este caso, más fuerte que tengas. En mi caso yo estoy en la T5. Obviamente la T6 es mucho más fuerte. Así que por favor tengas en cuenta. Después de esto ya enfócate a la par con los seres legendarios, ya enfocándote en una marcha despertada, todas sus habilidades al máximo. Y después de que ya tengas una marcha despertada, recién enfócate al 100% en los armamentos legendarios, a conseguir atributos rojos. Yo creo que ya con atributos dorados estás bien, pero ya cuando ya quieras enfocarte más, recién ya enfócate demasiado en los atributos de color rojo.
ok, así que por favor tengas. Y después de los armamentos, enfócate en los vehículos, consigue todas las T3 y por último las bestias. Ahora, esto no quiere decir que digamos yo deje mis bestias esas acá al nivel 1, no, o sea que vaya mejorando a la par, pero no que sea mi prioridad, o sea, ve yendo poco a poco. O sea, por ejemplo, yo ahora mismo en mi caso personal, yo ahora mismo estoy en los armamentos. Como puedes ver, acá tengo todavía piezas que tienen varios, lo que serían legendarios, pero ya estoy consiguiendo ya acá lo que serían atributos rojos para que tengas en cuenta. Ya cuando tengas los armamentos al máximo con todo al rojo, me voy a enfocar en los vehículos, tengas en cuenta. Ya cuando tenga todo esto al máximo, voy a enfocarme ya en profundidad en las bestias. Así que por favor, que son pasos por paso. O sea, obviamente no porque me estoy enfocando solamente en armamentos, estoy dejando esto de lado. No, o sea, sí lo estoy mejorando a la par, pero no es mi prioridad. Es lo que quiero que... Y el penúltimo consejo que les voy a dar es que sean una cuenta grande. Son cuentas secundarias prácticamente que se encargan de solamente recolectar. Por ejemplo, acá tenemos 4 granjas de un compañero, las cuales se van a encargar de reabastecer de recursos a la cuenta principal. ¿Para qué es esto? Primero que nada para las tecnologías, para las construcciones, ya que te empiezan a pedir a veces 20 millones, 50 millones, lo cual cuesta mucho. Y también obviamente para la sanación, ya que por ejemplo si tú curas una tropa T3 a comparación de una tropa T4, una T5, pues hay mucha diferencia. Por ejemplo, una T5, una T4 es el doble, pero de una T5 a una T6 prácticamente es el quíntuple. Así que vas a ver la cantidad de recursos que va a pedir. ¿Y cuántas son la cantidad que debes tener? Personalmente yo con una granja muy bien trabajada, yo creo que es suficiente. Ahora si tú ya estás un poco más, por así si lo quieres meterle más tiempo, pues 2, 3, en mi caso yo tengo 10. En mi caso yo solamente ingreso una vez al día y ya está. Obviamente si quiero estar mucho más ahí concentrada en eso, pues me metería cada 2 horas, pero como para mí, en mi caso estudio en la universidad, pues no tengo tiempo y solamente con una vez al día para mí ya es. Y por ende también las granjas te van a ayudar a que te estés enfocando en la tecnología militar, lo cual va a hacer que tengas mucho más daño en el campo abierto. Así que por favor tengas esto en cuenta. Y como último consejo, el cual es importante para el siguiente vídeo, que no quiero estar repitiendo, es el siguiente. Cuando tú vas a despertar un héroe, o sea, despertar es llevar todas sus habilidades al máximo, mi consejo es que ya tengas los 680 o 690 fragmentos para poder hacer. En mi caso yo acá tengo 49. No, por justo despertaría a este héroe, porque no valdría la... ¿Por qué digo eso? Porque he visto jugadores que a veces también se quejan, aunque son veteranos, y es que el juego tiene lo que serían ciclos de héroes, o sea, generaciones. Por ejemplo, este héroe de acá es de primera generación, este de acá es un héroe de quinta generación, y por ende este héroe de acá es mucho más fuerte a comparación de este. ¿A qué me refiero? Digamos yo que estoy despertando a Bodal, y cuando recién llegue a todo al máximo, ya han salido ya los de sexta y séptima, y vas a ver que de repente esos dos seres son mucho más fuertes a los que tienes y te vas a sentir mal. Por eso yo te recomiendo que ya tengas ya la cantidad exacta. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía a Elena despertada, he juntado, esperado 2 generaciones y ahora despertada a Daryl. ¿Por qué? Porque sé que Daryl va a ser bueno hasta que sea la sexta generación y voy a sacarle partido. Pero ¿qué pasa si yo de repente estoy, digamos como este, y me faltan fragmentos para mejorarlo? Tengo que ahorrar y ahorrar y ahorrar. De repente que al momento que ya lo despierte, de repente han salido sexta, séptima, octava, digamos novena, exagerando. Y si comparo a mi héroe de acá a comparación de un héroe de novena, digamos exagerando, estoy exagerando obviamente, pues va a ser un chiste la verdad al lado del nuevo. Así que por favor tengan esto en cuenta para que se eviten en este caso enojos o frustraciones, mejor dicho, de que digan, he mejorado un héroe, pero la verdad ya no siento que valga la pena. O sea, creo que he gastado fragmentos por gusto. Y por eso yo te recomiendo, como te repito, es que si vas a mejorar un héroe y estás 100% decidido a despertarlo, ten la cantidad total. O sea, ten 690. En mi caso, si yo no tengo acá 690, por ejemplo, yo no despertaré en mi caso a Vela por no, o sea, no merece la pena, ¿ok? Así que por favor tengas... Ahora, si en el caso tal vez eres testarudo y no te importa, lo mínimo que te voy a recomendar es que le pongas 5, 1, 1, 1 y ya. Digamos que en un futuro sale un héroe mejor que May 09, la pérdida no va a ser demasiado a comparación de si hubieras llevado todo esto al máximo. Así que por favor tengan esto en cuenta, ya que de esto voy a tocar mucho en cuenta en el siguiente vídeo, ya que por ejemplo a día de hoy es un ejemplo rápido. Si comparamos a Vela con Daryl, que es el último héroe, Vela es muy débil, la verdad. Aunque sea muy bueno su diseño, todo lo que tú quieras, Daryl le supera por mucho, ¿ok? Así que por favor tengan esto. Y ya está, manos. O sea, prácticamente esos serían los consejos. Hay muchas más cosas que hay en el juego, obviamente. Tal vez haga una segunda parte si me lo comentan en los comentarios. O tal vez también ustedes, los jugadores que ya son ya veteranos, pues puedan comentar cositas que puedan ayudar a los nuevos. Obviamente hay cosas que yo me puedo saltar, pero creo que he tratado lo más fundamental, creo yo. O sea, las gemas, héroes, los pasos. Y especialmente el primer paso que les dije, que era acepten que estamos en un juego. Lamentablemente es un juego de que si no metes plata, mucha plata la verdad, no vas a tener
por así decirlo, vas a ser un poco más débil a comparación del que mete mucho más. Así que manitos y manitas, eso sería prácticamente todo por el video. Ya nos vemos en otro próximo video, en este caso ya sería creo de infantería. Así que manitos y manitas, si eres nuevo en el canal, por favor suscríbete. Y pues nos vemos en el próximo video que con Wallace. Así que por favor, cuídate mucho. Chao, chao.